Bueno, entre los relatos del año que discurre, que transcurre y que se va, hay varios puntos que acotar. Yo creo que lo principal es la vida humana. Y hablando de la vida humana, había mucha ansiedad a finales del año pasado, el año 2020, por la llegada de la vacuna, el proceso de vacunación. Se dice que República Dominicana fue de los primeros en lograr iniciar ese proceso, aunque hubo un retraso en la compra. Y ahí le estamos dando el crédito a China, que pudo disponer un inventario para Dominicana, doctora. Muchas, como dice Hermógenes, muchas incertidumbres al final del año que viene, al final del año pasado, perdón. Cuando uno compara incluso el ánimo del año pasado y el ánimo de este año, pues definitivamente muchas cosas han cambiado. Qué bueno que las vacunas llegaron, qué bueno que las vacunas estuvieron disponibles, qué bueno que la gente, aunque algunas con retraso, pues respondieron a ese llamado de la vacuna. Y qué bueno pues encontrarse que hoy no necesariamente pasó todo lo catastrófico que algunas personas entendían que se iba a dar, sino que ha sido un buen año en el que hasta tenemos Guinness récord, ¿verdad? Estamos en los récords Guinness por el mangú, por la bachata. La bachata. O sea que ha sido un año... Romeo se llama el de la bachata. Los Juegos Olímpicos también, las Olimpiadas que tuvimos muchas medallas, o sea, yo creo que ha sido un año lleno de cosas positivas, ¿no es así, Alcedo? Efectivamente, y a lo que tú mencionas, Juanita, Francisco y Hermógenes, yo pienso que es importante ir volviendo a la nueva normalidad, y eso nos va a ayudar esta época navideña en primer lugar. En segundo lugar, en adición a lo que mencionan ustedes, yo pienso que algo importante, si no una noticia, pero un evento muy importante fue la virtualización, la digitalización. Yo pienso que en el año que está próximo a terminar, tuvimos una escuela completamente a distancia, es decir, hicimos uso de una manera intensiva de las tecnologías de la computadora y las comunicaciones, y cómo no, nosotros mismos, Balance Financiero no se despegó de nuestra teleaudiencia y nuestros radioyentes, radioescuchas, porque siempre estuvimos a través virtualmente haciendo nuestro programa. Es decir, que yo pienso que también un evento importante de este año que acaba, 2021, es que la República Dominicana en sentido general pudo tratar de normalizar su vida a través del mundo digital, a través de una vida virtual y digital. Sí, cada quien tiene sus anécdotas, pero esas transmisiones virtuales, como tú dices, que era desde la casa, que fue desde la casa y no hace tanto que lo suspendimos hasta que vinimos para Teleradio América. Hay muchas, una es que yo dije, bueno, yo voy a hacer mi estudio de televisión aquí, cogí un cuadro que tenía la doña abajo, lo puse en mi espalda, y busqué de esas banderitas que dan cuando el 27 de febrero. Cogí mi banderita y digo, la voy a poner con el fuego, con el rojo, porque esto es una guerra contra la humanidad. Bueno, comenzaron a llegar mensajes vía Francisco Canahuate, que si yo me había dado cuenta que la bandera estaba al revés, que estábamos en guerra, y que la volteara, y tuve que cambiarla. Y parece que eso hizo que junto a la vacuna viniera la paz, Francisco. Así es. Balance Financiero ha sido un canal que ejercita la libertad con responsabilidad y también escucha la opinión de nuestros amigos televidentes y lo pone en práctica cuando son atendibles. Yo pienso que no estamos llamados a ser agentes apocalípticos, sino de moderación, de orientación oportuna. Y aquí tendremos que hablar también de cómo manejarse en los tiempos finales de cada año, donde circula mucho dinero. Pero yo te voy a dejar esa parte a ti, que eres el especialista. En el dinero. Sí, bueno, si tú me nombras tu cajero, Francisco, yo automáticamente me hago especialista. Esa es la parte económica, pero yo creo que está muy ligada
al efecto de la vacunación. Ha sido una lucha muy, digamos, intensa para convencer a aquellos que, y da pena decirlo, aún no se han vacunado. Personas que han expuesto su vida, otras que la han perdido, y que se ha probado que el alto porcentaje de los fallecidos, casi la totalidad, corresponde a personas no vacunadas. Ha habido una alta inversión en publicidad para que la gente se vacune. Ha habido muchas promociones espontáneas que no tienen que ver con mercadotecnia, exhortando a esa vacuna. Ha habido un esfuerzo extraordinario y nosotros hemos llevado la delantera entre los países de nuestro nivel, llegando a alcanzar lo que le dicen el rebaño, Exacto. la vacuna, Inmunidad de rebaño. la inmunidad de rebaño, así es. Inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño. Sí. Y ese es el principal factor para impactar la economía. Y ahí es que viene el comentario, estoy conectando con Francisco Alcedo. Exacto, sí, precisamente iba a eso y me alegro que tanto tú como Francisco hayan enfocado en esa dirección. Yo pienso que también un evento importante en este año ha sido ver cómo, y lo había establecido Francisco desde el inicio, que la economía dominicana estaba pasando por una pandemia, pero que le era externa, le era exógena, que tan pronto más o menos entramos a cierta normalidad, la economía dominicana, el sector industrial, el sector comercial, ha ido respondiendo de manera efectiva. Perdimos muchos empleos, otra noticia muy triste, es decir, hubo problemas no tan solo salubres, digo de salud pública, sino también de desempleo, de pérdida de empleo, pero poco a poco también se ha ido recuperando. Y también la educación, tanto Juanita Canahuate como yo, luchamos mucho porque se volviera a la normalidad, que se volviera a las aulas, que los niños en cierta medida eran bastante resistentes a la enfermedad y que se le estaba haciendo más daño manteniéndolos alejados sin esa sociabilización que es tan importante. Y gracias a Dios también eso se ha ido logrando, aunque se demostró la fuerza, la efectividad del mundo digital y de la vida virtual. Así que pienso que por ahí, en la parte económica y financiera también, gracias a Dios, hemos ido mejorando y hemos ido saliendo a paso, quizás no de vencedores, pero sí de líderes de la región. No, definitivamente. Eso de la educación hay que mencionarlo. Yo, que soy una fiel siempre Hermógenes, ¿verdad? Me señala muchas veces como que el tema principal siempre es la educación, porque creo que ahí está el desarrollo de un país. Y óigame, tenemos un cuatrimestre en el que ya estamos presencial. 4 meses en el que al principio cuántos miedos, cuántas, vamos a decir, opiniones encontradas sobre si se volvía o no. Y qué bien le ha hecho a nuestros niños volver a las aulas, volver a ver a sus amiguitos, volver a tener ese contacto presencial. Definitivamente que los colegios, las escuelas no son un invento, ¿verdad? No por nada, que es algo que viene a través de la historia. Es necesario. Vimos muchos niños que tenían situaciones de ansiedad, de depresión, sobrepeso, cuántas cosas hubo, aunque la virtualidad es buena, pero todo en exceso es malo, ¿verdad que sí, Hermógenes? Sí, todo en exceso es malo, y la reapertura de la docencia presencial se ha notado sobre todo los que tenemos que transitar por la mañana las calles de la ciudad. Se nota que sí, que hay clases y se ve el empeño de los padres en ese aspecto, y nosotros los felicitamos y los saludamos. Muchas madres dentro del carro con los niños detrás, en el sillón de atrás, y ellas desayunando y maquillándose en el carro para llegar a tiempo. Ese es un sacrificio, Y en cuanto a la economía, que Francisco insiste, bueno, en el año 2021 y también va a ser en el 2022, y no estamos proyectando todavía, la tasa cambiaria totalmente administrada. Al entrar cuando entró esta segunda semana, sí, de quincena, quiero decir, es lo mismo, del mes de diciembre,
automáticamente el dólar, por primera vez desde el principio de año, la tasa oficial se coloca sobre el 57. Venía 56, 56, 60, 70, 80, ya 57, hasta el punto que la banca comercial, que también estaba frisada en 57.25, pues ha movido alrededor de 5 centavos en los últimos días, las últimas semanas, y hasta donde supimos se estaba comercializando a 57.30. Quizá haya una expectativa de que suba unos centavitos más. Eso es parte de una programación. El barril de petróleo con un impacto tremendo en las finanzas públicas. El barril de petróleo alcanzó los 84, 85 dólares, recordando que a principios de la pandemia estuvo, Francisco, en 20 dólares el barril. Así es, osciló entre 20 y 30. Y fue un periodo donde el Balance Financiero hizo una sugerencia que no fue atendida, pero que pudo ser muy útil. Y era comprar a futuro a ese precio. Había que coger dinero prestado, pero se ha cogido mucho dinero prestado para consumo, para gasto. Y esto hubiese sido un gran ahorro para el país. Pero fue una sugerencia que quedó como sugerencia. Así mismo. El impacto también del barril de petróleo y de la pandemia ha estado sobre el transporte marítimo. Y dijimos en Balance Financiero, se expecta, se proyecta una escasez global en los mercados internacionales. Y creo que el principal perdedor en esta etapa ha sido el sector transporte, los vehículos, Alcedo. Sí, Hermógenes y amigos televidentes y radio escucha. Yo pienso que de nuevo Francisco ha puesto un tema interesante y Hermógenes es la economía tiene sus costos. En la pandemia, hoy en día estamos volviendo a la normalidad, pero también tenemos los efectos, el impacto. Como dice Hermógenes, la normalización ha ido trayendo aumento en la demanda, es decir, eso ha puesto presión a los mercados internacionales, los proveedores, los suplidores, y también la cantidad de contenedores que se están moviendo se ha agregado al efecto de los tapones en los puertos para sacar la mercancía, y eso ha obligado, primero, creado escasez de los contenedores para mover la mercancía, y eso obviamente, ley de oferta y demanda, ha aumentado los costos. Que lamentablemente, y esa es la otra noticia importante de fin de año en este caso, es que ese aumento, ese choque externo económico ha venido entonces a introducir un elemento adicional de inflación, que como dijimos en muchos programas, la inflación había dejado de ser un problema para la economía dominicana, pero hoy en día ya tenemos síntomas de que, si bien es cierto, no ha aumentado como en otras latitudes, por lo menos se nota una tendencia alcista en la inflación, pero confiamos en Dios, como lo ha indicado el gobernador del Banco Central, que se quedará solamente por ahora de un dígito. Es decir, que quizás no sea de un 4 o un 5%, como habíamos estado acostumbrados, sino que la inflación se va a ubicar cerca de un 6 o quizás un 6,5, 7%, pero siempre debajo de 2 dígitos. También hay que señalar el tema de aduanas. La aduana tiene su ley orgánica moderna y tiene un despacho de mercancía ágil que facilita las actividades comerciales y abarata costos de almacenamiento. Eso es un reconocimiento que queremos hacer a la administración de la Dirección General de Aduanas. Correcto. Bueno, vamos a ver ahora el ámbito internacional, qué ha pasado a nivel de nuestro entorno internacional. Eso lo vamos a hacer cuando regresemos de esta breve pausa, porque tenemos que hablar de Navidad. El objetivo es la Navidad, el Año Nuevo. Volvemos.